Ricardo, por recibirme y por darme esta oportunidad para conversar con las personas que se van conectando. Entiendo que probablemente vayan a ir llegando personas nuevas, así que me alegra que quede grabado para que si alguien llegó tarde le puedan contar las personas que ya están acá le puedan contar a los demás que habrá una grabación. Y en caso de que surjan más curiosidades. Yo tengo un par de presentaciones preparadas, un par de presentaciones. Una es muy corporativa, muy de Caracol Podcast, donde estoy trabajando actualmente diseñando toda la estrategia de lo que va a ocurrir con una empresa que viene dedicándose a la radio desde hace más de 70 años y que ahora se enfrenta a el gran dilema de ¿y esto del podcast es el futuro de la radio o es el peligro de la radio? ¿Qué va a pasar con la radio y cómo el podcast llega a rivalizar acaso? Pues bueno, hemos hecho un planteamiento desde Caracol Radio. En la unidad de Caracol Podcast hemos creado esto como una unidad que maneja el audio digital. Y dentro del audio digital hemos encontrado que lo primero que se le ocurre a la gente es como, ah, sí, yo oigo la radio, pero ahora la oigo en el teléfono. Entonces eso es radio digital. Y hemos entrado a precisar algunas cosas, como por ejemplo que tenemos el audio on demand o audio bajo demanda, que es básicamente lo mismo que sonó al aire en la radio y que está disponible en Internet. Si tenemos lo que sonó al aire en la radio y está disponible en Internet, ¿eso es podcast? Muchas personas dirían, sí, claro que es podcast, porque yo lo oigo en una aplicación que se llama Podcast. La aplicación de Apple, que es la más antigua para escuchar podcast, se llama simplemente Podcasts, en plural. Y uno diría, si está disponible en la aplicación de podcasts, es podcast. Pero más allá ha habido un, una disquisición muy amplia y muy grande diciendo como, espera, pero si realmente es algo que se hizo para salir en la radio, ¿yo por qué lo voy a oír en internet? ¿Cuál es la razón que tendría alguien para escuchar en internet algo que salió en la radio ya y que ya pasó? Se quedó en el pasado, porque la radio es tan instantánea, tan instantánea que logra llegar muchísimo más rápido que cualquier medio digital. La radio análoga llega más rápido que los medios digitales. Es más rápido dar una noticia en la radio que escribirla en un tweet. Y sobre todo, la pones en un tweet y la publicas y cada persona la va a ir viendo en algún momento, a partir del instante en el que publicas la noticia en un tweet o en un portal de internet, en la página web del medio en el que trabajas o el medio que tú estás desarrollando. A partir de ahí las personas pueden ver la noticia, pero la radio ya entregó la noticia en el momento en el que la emitió. Es muy rápida, pero también se evapora fácil, se evapora rápido, de inmediato. Entonces, el mensaje que se dio en radio no permanece. Ponerlo en audio bajo demanda, ponerlo en internet, es una forma de darle un tiempo extra. Que no tengas necesariamente que estar repitiendo el programa en antena, sino que esté en un repositorio. Y ahí hablamos de audio bajo demanda. Pero entonces, ¿qué es podcast propiamente dicho? Pensamos en el podcast como los programas nativos digitales que fueron hechos para oírse directamente en Internet. Y allí es donde tengo la presentación. Vamos a ver, quiero empezar. Una presentación que está pensada en explicar qué es eso del podcast y
cómo es que puede ser sostenible a partir de una empresa de medios, como lo es Caracol Radio, en una división que se llama Caracol Podcast y que hace parte de un conglomerado muy grande que es Prisa Media y puntualmente, cuando hablamos de podcast, hace parte de Prisa Audio. Entonces, una gran compañía que está presente en muchísimos países del mundo hispano, ¿cómo está viendo esto de los podcasts? Yo voy a responder sobre cómo lo vemos desde Colombia y cómo estamos trabajando desde Colombia para los públicos en América Latina. Sabemos que existe desde España ya un precursor que se llama Podium Podcast y acaban de comenzar en España desde la cadena SER a publicar SER Podcast y todos los medios de Prisa están apuntando hacia allá y están creando sus contenidos de audio. ¿Cómo lo vemos desde Colombia y cómo creamos contenidos que son hechos en Colombia, pero que sabemos que no solamente se escuchan en Colombia, porque están en Internet? ¿Y cómo hacemos eso sostenible? Tenemos unos retos que es comunicarle a toda la compañía cómo funciona esto. Y algunas personas dentro de la compañía se preguntan, ¿es lo mismo que la radio? Entonces vamos con unas preguntas básicas. Y lo llamamos podcast con papas y gaseosas, porque, bien, papas las conocemos todo, no en toda América se le dice gaseosa, algunas personas les dicen un refresco, una soda, o en fin, pero sabemos que cuando vamos a pedir una hamburguesa, normalmente una hamburguesa en cualquier parte del mundo te la ofrecen con una soda y con unas papas fritas. Tratamos entonces de explicar a partir de eso la gran pregunta de ¿y eso con qué se come? Así lo decimos al menos en mi país. Cuando uno no entiende bien algo dice ¿y eso qué es? ¿Podcast? ¿Y eso con qué se come? Se come con papas y gaseosa. Es decir, te lo voy a explicar. ¿Cómo lo vemos nosotros? Hay un montón de preguntas que son comunes y que sabemos que muchas personas se están formulando esas preguntas. Y suelen ser súper comunes y uno a veces dice como tengo que responder esto varias veces. ¿Sabemos en verdad las respuestas a esto o estamos construyendo unas respuestas? Vamos a avanzar con cada una de las preguntas y de las respuestas. Aquí tienen como el contenido de lo que vamos a ver en esta presentación. Estamos viviendo justo el auge del podcast, que en realidad comenzó en 2004. Pero en 2004 era muy difícil descargar los podcasts y ni se diga producirlos y colgarlos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora son tan populares? Porque tenemos teléfonos en la mano, teléfonos inteligentes. Y al menos en mi país y creo que en muchísimos otros países de América Latina puede haber pasado exactamente lo mismo, y es que llegaron los teléfonos móviles muchísimo más rápido a los campos y a las ciudades de lo que pueden haber llegado los teléfonos fijos. La telefonía fija no llegó a todas las casas en mi país, pero sí llegaron los teléfonos celulares. Con los teléfonos celulares y sus planes de datos es posible conectarse y oír un podcast muchísimo más fácil de cómo se oía antes. Pero, ¿qué es exactamente podcast y qué no es podcast? Hay unos errores comunes que hemos detectado. Y con esto entonces explicamos. Un podcast es un canal digital para suscribirse a un programa de audio, aunque realmente en la técnica podría ser también de video. Funcionan muy parecido, pero se le ha dado el nombre de podcast al audio prioritariamente. Si es un canal en el que yo me puedo suscribir y oír los nuevos episodios de un programa, entonces sabemos que es un canal. Que no tengo horarios para oír el programa y no tengo fronteras. No hace falta que yo esté en un país para oír un programa. Yo vivo en Colombia y puedo oír programas de México o programas de Argentina, de Chile, de donde yo elija, y puedo hacerlo sin estar dentro de la frontera de un país. Ahí ya hay una diferencia enorme con la radio.
Ahora bien, ¿qué no son podcast? Confusiones muy frecuentes. Alguien publica un audio en internet y dice esto es un podcast. Nosotros creemos que no es en realidad un podcast si es un audio huérfano, que no tiene familia, que no va a seguirse publicando. También creemos que no es un podcast cuando nos hablan de audios tan cortos como cuñas publicitarias. Y a veces nos dicen, el otro día alguien me llamó por teléfono y me dijeron, mira, tenemos un proyecto de podcast y nos dijeron que tú nos podías ayudar, queremos hacer un podcast. Y yo pregunté, claro, cuando dices un podcast, ¿me estás hablando de un programa o de una sola grabación? Para saber cuánto hay que valorar, ¿no? Es decir, me dicen, ¿cuánto vale? Cuando me hablas de un podcast, ¿me hablas de un programa que va a tener muchos episodios o de un solo episodio? Para poder saber cuál es el precio. Me dicen, sí, mira, vamos a hacer en realidad 4 podcasts. Los 4 son de 30 segundos cada uno. Y yo me quedé pensando como, eso no, eso son cuñas. Cuñas de radio, spot publicitarios. Que en algunas ocasiones pueden ser publicitarios comerciales o pueden ser publicitarios institucionales o corporativos, ¿no? Pueden, pero son audios cortos que están destinados a repetirse muchas veces insistentemente en la programación de la radio al aire. No, eso no es un podcast. Ahora, un programa de radio que se emite en antena y que está hecho para emitirse en antena, nosotros ya decimos no, no es un podcast. ¿Por qué? Porque en un programa de radio que está en antena podemos decir, hoy jueves, justo cuando se aproxima el mediodía, en mi ciudad hay un esplendoroso sol que nos va a acompañar durante toda la tarde de hoy. Eso, si yo lo oigo una semana después, cuando está cayendo un aguacero torrencial, o cuando es de noche, o cuando estoy en otra ciudad que no es esa, no tiene sentido. Entonces, nosotros creemos que un programa de radio en antena no es un podcast porque no se va a usar igual. Otra pregunta común, ¿cuánto dura? Es una pregunta súper común. ¿Y cuánto tiene que durar un episodio de un podcast? Nosotros solemos decirle a las personas que vienen a hacer proyectos con Caracol Podcast, olvídate del tiempo. En realidad es importante saber el tiempo, pero para nosotros es mucho más importante saber cuál es la historia que hay que contar. Algunas historias van a tomar muchos minutos y otras historias se van a solucionar o se van a poder entregar completas muy rápido. Y lo que queremos es privilegiar la historia que no la duración. ¿Por qué pasa esto? Porque no es como en la radio donde tienes que parcelar el día, ponerle fronteras al día y decir, tú tienes un horario que empieza a las 6 de la mañana y termina a las 9 de la mañana. Tienes esas 3 horas para hacer tu programa. Tú verás qué dices en ese programa, esa es tu responsabilidad, pero tienes que tener el programa al aire entre las 6 y las 9. Pero tengo poco que decir. ¿Qué hago para llenar 3 horas de contenido? Invéntate algo. Y otra persona va a decir, no, pero tengo mucho que decir. No puedo juntar todo ese contenido que tengo en solo 3 horas de programa. Y esto, estoy diciendo 3 horas de programa porque es el espacio como habitual para la radio en mi país, pero hay muchos programas que son de 30 minutos o que son de 1 hora. Y a veces tienes un tema o una historia tan grande que no puedes contarla en 30 minutos. ¿Qué haces entonces? Bueno, nosotros decimos, vamos a privilegiar la historia que hay que contar. Y sabemos que esa historia va a quedarse allí publicada hasta que se acabe el internet o nosotros mismos la descolguemos. Por consiguiente, no recomendamos hacer podcast pensando, imaginándonos que esto lo van a oír solamente hoy. Existe una salvedad y es el podcast periodístico del formato daily, diario. Y vamos a pensar en eso. ¿Por qué un medio de comunicación hace un podcast diario? Fácil, porque está haciendo periodismo y porque al día siguiente va a reemplazar el programa. Y la lógica de un daily es que
todos los días tú entras a tu canal de podcast y encuentras un episodio que es el más reciente. Pero en un daily solamente te importa el más reciente. Los demás episodios que son antiguos no son tan importantes, porque ya pasaron. Esa es la lógica de los podcasts. Aquí hay una división que nos propone Apple, que son seriales o episódicos. En el serial hablamos de series, tal cual como en Netflix o como en Amazon Prime, en una serie que consta de, imaginémonos, 12 episodios y que para contar una historia de un relato periodístico, de un crimen real en el que se está esclareciendo el crimen, tú arrancas por el episodio 1 y luego oirás el episodio 2. Distinto a la radio, tú no arrancas por el episodio 7. Si un podcast publicó, va en el 7, pero ha publicado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, tú arrancas por el 1, porque es serial. Si es episódico, entonces la plataforma lo ordena diferente. Si es serial, cuando tú entras a la plataforma y dices, quiero conocer el podcast ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Así se llamaba una historia de televisión en mi país. Episodio 1. Tú arrancas por el episodio 1. Pero si tú entras a oír un podcast en el que yo trabajo que se llama El Primer Café del Tiempo y de Spotify, episodio del jueves 23 de septiembre. Hoy es 23, ¿verdad? Déjame verifico, constatar. Sí, 23 de septiembre. Tú vas a arrancar a oír el podcast. Así llegues por primera vez, vas a arrancar a oírlo por el episodio que fue publicado el 23 de septiembre, porque hoy, el día en que hacemos esta grabación, es 23 de septiembre. Tú no arrancas por el del 22. Sabrías a ciencia cierta que ese es anterior. Allí está la diferencia. Sin embargo, queda el histórico, quedan las publicaciones históricamente allí publicadas. ¿Qué frecuencia tiene? ¿Cada cuánto se debe publicar? Nosotros recomendamos publicarlo por temporadas y concebirlo por temporadas desde el comienzo. Eso significa que yo, Félix, desaconsejo que emprendas un podcast y que empieces a hacer un podcast sin saber cuándo vas a terminar. Lo desaconsejo por varias razones que luego, si ustedes tienen el ánimo, puedo contarles, que son básicamente utilización de recursos. Y del primer recurso, el más importante, el recurso humano. Y es que tú dices, voy a empezar un podcast. A partir de ahora me voy a dedicar a hacer ese podcast y lo voy a hacer a diario o semanal o quincenal o mensual, pero un día puede ocurrir que alguien en tu familia se enferme o que tengas un nuevo trabajo o que hay obras en la casa de al lado. Tú estás grabando en tu casa y en la casa de al lado hay obras que no dejan que suene y hay una cantidad de inconvenientes que puede haber y que deberíamos tenerlas en cuenta para decir como voy a emprender un podcast. ¿Lo voy a aprender de por vida o lo voy a hacer por este año? Fíjate que allí nos empezamos a parecer a los cursos. Cuando tú tomas un curso, no te dicen vas a estudiar esto de por vida. Tal vez sí te pases la vida estudiando una cosa que te interesa, pero no necesariamente te inscribirías si te dicen tú te inscribes hoy y vas a hacer esto de por vida. Te dicen, no, mira, es un curso que dura un semestre. Y eso significa que vas a arrancar en septiembre, pero para mediados de diciembre habrás terminado el curso. Por eso nosotros recomendamos las temporadas, para que puedas dividir conceptualmente y también que te permita vivir, que el proyecto te permita vivir. Por eso hablamos de eso, de que la frecuencia se defina a partir de temporadas. Ahora bien, esto de cómo se compra y cómo se vende, aquí estamos hablando ya de la financiación, porque uno dice, sí, voy a empezar a hacer un podcast. ¿Y eso cómo se financia? No importa, yo lo voy a hacer porque me apetece, porque me gusta muchísimo, porque estoy interesado. O alguien dice, porque mi medio lo necesita, no se puede quedar atrás y tiene que hacer un podcast. Y uno después dice como, ¿y cómo voy a pagar todo eso? ¿Qué voy a estar, todos esos recursos que voy a estar empleando? Recursos
de internet, de micrófonos que tendrías que haber comprado o de las horas hombre, horas humanas. Yo creo que ya estamos revaluando eso de horas hombre, ¿no? Todavía se dice, pero ahora diríamos como horas hombre y si es una mujer, ¿cómo lo dices? Por cortesía, digamos que horas de trabajo de personas dedicadas. ¿Cuántas horas de trabajo hay que dedicarle y cuánto cuestan esas horas de trabajo? Porque esas personas que van a hacer el podcast, pues tienen que comer, ¿no? Tienen que vivir de algo, tienen que ganarse un salario, porque esto va a ser un trabajo. Entonces, explicamos, voy a pasar esta parte rápido. Y si alguien tiene alguna pregunta, creo que está el chat ahí, ¿no? Ok, tenemos que... se escucha muy bajito el audio. Voy a acercarme más al micrófono y voy a subirle el volumen. Ok, ahí debe estar oyéndose más fuerte, eso espero. ¿Alguien me puede decir en el chat si funcionó o no? Bien, ¿cómo se vende entonces? Normalmente se vende así. Ok, gracias Horacio. Normalmente se vende de varias formas. La primera de las formas es la publicidad programática y que es cuando aparecen cuñas en un podcast. De la misma forma que aparecen en la radio, pero cuando aparecen en un podcast, aparecen de manera programática o dinámica. Eso significa que la cuña no está ahí metida desde siempre, sino que solamente se activa cuando un oyente particular va a oír el programa. Cuando alguien oye el podcast, se activa o no una publicidad o se activa otra. La plataforma puede saber si yo estoy en Colombia, donde yo vivo, me sale una publicidad activada para Colombia, pero si yo estoy en Panamá, me sale una publicidad distinta. ¿Cómo pasa eso? Porque la publicidad es dinámica. Creo que ya estamos un poco acostumbrados a este tipo de publicidad, ¿verdad? En Internet suele ser así. Bueno, en los podcasts también. Pero otra opción que existe es cuando yo la cocino adentro, por eso en inglés le dicen baked in. Cuando la mención publicitaria por la que voy a cobrar de la manera tradicional se dice dentro del contenido. Eso significa que no depende de quién la esté oyendo, sino que está dentro del contenido. Entonces yo grabé el episodio podcast y dije, este episodio es presentado por la SIP. Inscríbete a los webinars que la SIP tiene organizados cada semana. Y eso, como lo dijo el presentador del podcast, pues no se borra, hace parte del contenido y queda ahí para siempre. No caduca, siempre queda ahí. Y ya teníamos la publicidad dinámica, la mención fija y el contenido branded o contenido de marca. Eso significa que se hace a la medida de un cliente. Se parece mucho, imaginemos que fuera en un medio escrito y que hablamos de publireportaje. Hay personas que dicen, no me menciones esa palabra, publireportaje. Eso, pues si es publi, no es reportaje. Y alguien podría decir, no, sí, porque igual mantienes el formato narrativo, aunque, pues bueno, la discusión está abierta, pero existe la posibilidad de crear contenidos para un cliente, que puede ser una marca o una institución, o puede ser incluso una persona, ¿no? Y se puede crear un contenido de esos y venderse. Recomiendo que se venda por temporadas. Y también existe la opción de una persona o institución o marca que hace su propio contenido en casa y que busca amplificación de ese contenido. Significa que hacen su podcast y buscan la alianza con un medio, que puede ser el tuyo, para que más personas puedan acceder a ese contenido y enterarse de que eso existe. Ese es el podcast autoproducido. Hay un montón de posibilidades. La mayoría de las veces pensamos primero en la posibilidad que ha sido ejemplo para nosotros, que nos ha influenciado. Pero hay muchas posibilidades dentro de las cuales voy a exponerles algunas. Voy a hacerlo rápidamente. Sí, suena. Un podcast suena, tiene audio.
Pero la mayoría de las veces encontramos que a la gente se le olvida que también se ve, que tiene una portada. Y esa portada puede ser poderosa y puede verse en las redes sociales. Y que incluso cuando alguien no ha oído el podcast, pero lo vio en las redes sociales, ya le llegó una parte del mensaje. También se puede leer. El podcast contiene texto escrito y es súper valioso. Tú entras a una publicación de podcast y no está el audio ahí solo como flotando en el aire. No, tiene un texto que normalmente es una descripción que nos cuenta de qué se trata el audio. Pero ahí hay texto escrito y es muy importante reconocerlo. Ahora bien, si una persona escucha el podcast, ahora voy a contestar esa pregunta, perdón. Si una persona escucha el podcast, lo puede compartir con alguien a quien también le interese. Y cuando lo compartes funciona distinto a cómo funcionan los medios calientes que transmiten en directo, como la televisión y como la radio. Entonces tú ya no, cuando yo era niño pasaba, alguien llamaba y decía, pon tal emisora que están entrevistando a yo no sé quién, que a ti te interesa, anda, corre, pon la emisora, pero ponla ya porque si la pones dentro de 20 minutos ya se habrá acabado la entrevista. Sigue pasando eso en la radio, pero en los podcasts no. Tú compartes un enlace y esa persona que recibe el enlace puede oír el programa completo desde el comienzo. Suena como obvio, pero para algunas personas que tenemos ya una edad, eso tiene su magia. Tiene su magia. Aparece en búsqueda significa que las personas que lo vayan a disfrutar pueden estarlo buscando. No necesariamente me llegó porque lo pusieron en antena, sino que yo lo busqué como usuario activo. Cuando lo oigo, me pongo auriculares, audífonos. Esto es súper común. No estoy en un auto oyendo con todas las demás personas, sino que incluso si estoy en el auto, puede ser porque tomé uno de esos Uber compartidos y voy con mis auriculares. O voy en el transporte público y voy con mis auriculares. O incluso estoy en mi casa y me puse los auriculares porque quiero oírlo yo y no que lo oiga mi mamá, que vive conmigo, o que no lo oiga mi esposa, o que no lo oiga mi hermano, porque solo me interesa a mí. Entonces es una actividad muy íntima. Ahí despaché también el de que es personal y privado, y eso significa que como yo elijo el momento en el que lo voy a oír, nunca es inoportuno. Porque yo decidí, dímelo ahora. El podcast habla sobre, yo qué sé, sobre una enfermedad que yo temo padecer. Y no quiero que la gente alrededor sepa que yo temo padecer esa enfermedad, pues la oigo cuando yo decida. Y eso significa que es oportuno. Digo, ahora tengo el tiempo, cuéntame eso que no quiero que otra persona sepa porque me da temor. O porque es un placer culposo, porque voy a oír algo sobre una tecnología que me quiero comprar y me quiero gastar, y si lo saben en mi familia me van a decir, no, es muy caro, y yo digo, quiero oírlo en todo caso, cuando sea el momento más oportuno. Ahora, si esas son posibilidades que creativamente nos abren muchas puertas, también se convierten en potenciales cuando descubrimos que llega directo al oído, es decir, tienes la posibilidad de hablarle a alguien al oído como si le dijeras un secreto. Una persona no solamente en televisión, recuerdo que la gente decía, muchas gracias por abrirnos la puerta de sus casas para llegar hasta la sala, hasta el living de su casa. Pues, ¿qué pasa cuando te pones auriculares? Estás dándole la posibilidad a alguien de que te cuente un secreto. No hay reglas de formato. Esto significa que como no tienes una duración exacta, no estás obligado a hacer siempre un panel o una entrevista, sino que puedes decir, como sabes que yo voy a mezclar los dos. Y además, una vez el episodio va a tardar 10 minutos, va a tener una duración total de 10 minutos y a la vez siguiente va a tener 40. Y lo puedes hacer. Antes no se podía. Es multidispositivo porque lo puedes oír en la computadora, en la tablet, en el teléfono, pero también algunos relojes inteligentes lo pueden hacer, pero también los televisores inteligentes, montones de dispositivos y de plataformas. No es obligatorio que tengas una cuenta de
YouTube para oírlo. Puede ser que lo oigas en YouTube, pero puede ser que lo oigas en Spotify. Y es el mismo, puede aparecer en ambos. Y no tiene, ya lo habíamos dicho, no tiene fronteras ni fecha de vencimiento. Ahora, el target de precisión. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para responder un par de preguntas. De Everson, ¿se le llama podcast a episodios cortos presentados en video publicados en YouTube? Se puede, pero YouTube es solamente una forma y el podcast, la palabra podcast se le ha asignado más a los audios que te permiten oír y hacer otras cosas. No necesitas estar mirando la pantalla. Puedes estar paseando el perro y oyendo un podcast. Con YouTube no tienes esa posibilidad. Tampoco tiene por qué ser corto. Puede durar lo que quieras. Pregunta Francisco Cuevas, que ustedes lo están viendo, ¿verdad? Pero en la grabación puede que no quede. Para alguien que está por comenzar en esto de los podcasts, ¿qué equipo básico, hardware y software se necesita? Si vas a comenzar, yo te recomiendo comenzar con el teléfono, que tiene todo lo necesario. Incluso puedes instalarle una aplicación y con esa aplicación te permite grabar. Si tienes ya equipos disponibles, como un buen micrófono, unos buenos audífonos, con este combo, estas dos cosas juntas, ya tienes casi todo lo que necesitas. Lo más difícil de conseguir normalmente es una historia por contar, pero eso es asunto de otra historia. Es mejor un podcast sin video o con una cámara, como tú quieras, pero la cámara te cuesta más. Vas a tener que poner luces, vas a tener que hacer un set, te va a ir mejor si eres más bonito o menos bonito. En podcast eso no importa, en podcast de audio, en el audio eso no importa. Lo que importa es la historia que vas a contar. Entonces te permite hacerlo con menos presupuesto y menos esfuerzo. Puedo tener una sección de podcast de archivo de mis programas ya transmitidos bajo demanda. Si estás pensando en una sección, ya no es un podcast. Si estás pensando en una sección es que lo ves como parte de algo más grande y entonces no es un podcast. Un podcast es un producto en sí mismo. Es como si dijeran, buenas, ¿me sirve por favor un podcast? Y te dicen, aquí tiene un podcast. Ok, este es un podcast, me lo voy a beber. Si no fuera un té, que es en este caso, si no fuera un podcast, yo me lo voy a escuchar, pero me lo entregaron. Si tú piensas en una sección, es como que tienes aquí adentro de esto y lo divides en partes. Eso es parcelar, que es lo que hace la radio y la televisión. No se usa en podcast. Pienso yo, ¿no? Tú puedes hacer un proyecto en el que digas, no, en mi caso sí se vale porque no hay rigidez en los formatos. Ahora bien, el target de precisión. Esto es muy importante. Con gusto, José. Esto es muy importante. El target de precisión significa que en la radio o en la televisión tú le hablas a mucha gente que está sentada al frente del televisor al tiempo. Vas a transmitir un programa de televisión y es el domingo a las 8 de la noche, sintonícelo. Siéntese a ver el programa de televisión. Y para la radio, lo mismo. El domingo, 8 de la mañana, vamos a transmitir la entrevista con tal. Y las personas encienden el aparato y todo el mundo en tu audiencia recibe el contenido al mismo tiempo. En el podcast no. Entonces, en la radio o en la televisión, tú le hablas a nuestros queridos oyentes. Deberíamos ahora ya decir nuestras y nuestros queridos oyentes. O queridos oyentes, queridas, bueno, le hablas a todo el mundo en plural. Eso es, tú elige el género que quieras, pero estarías hablando en número plural. En un podcast, en target de precisión, hablas en singular, porque como yo me voy a poner unos auriculares, en el momento en el que yo me pongo los auriculares, yo no estoy compartiendo este contenido y este momento íntimo de oír mi podcast preferido con alguien. Yo estoy oyéndolo solo. Entonces, yo no soy un target grandote que me dicen, oh, mi programa va a estar dirigido para hombres de entre 45 y 54 años. No sabes eso.
Eso es una lógica de los medios masivos. Tú no sabes en realidad eso. Entonces, vas a crear un podcast para un hombre que puede tener la edad que quiera y que esté interesado en el nuevo iPhone. Y tú hablas y tú cuentas una historia y sabes que el interés de la persona que va a escuchar tu historia es el nuevo iPhone o el resultado el resultado de Universidad Católica. Y tú dices, ¿realmente importa qué edad tiene la persona o importa el contenido que le voy a dar? Y aquí es que tú puedes encontrar que yo tengo un vecino que tiene la misma edad que yo, vive en el mismo lugar, en el mismo edificio, pues en realidad socioeconómicamente hacemos parte del mismo target. Pero mi vecino, por ejemplo, tiene una preferencia sexual diferente. Y eso ya nos hace totalmente distintos. ¿Eso importa realmente? Lo que importa entonces en el podcast es el contenido y la relación que encuentras entre el contenido y la persona. Por eso hablamos de target de precisión, no de targets grandotes. No estás apuntándole a todo el mundo. Francisco Martín. No estoy totalmente de acuerdo con su definición. Yo puedo crear un canal de podcast incluyendo solo la sección de un programa de radio. Ok, sí, puedes crear solamente la sección. Cualquier definición de podcast incluye la edición, la fragmentación, la escucha asincrónica a la carta. Sí, tienes razón. Lo estamos viendo de maneras diferentes y tienes razón, Francisco. Creas un canal de podcast incluyendo solo la sección de un programa de radio. Pero estamos hablando de que no vas a crear un programa de radio, vas a crear un podcast. Es distinto. Cuando tú creas un programa de radio y lo llevas a podcast, en realidad estás haciendo un reuso del programa de radio. Y el programa de radio pudo haber perdido vigencia porque lo creaste para la radio. Cuando creas un podcast, tú te saltas la parte de la radio y dices, yo no tengo emisora, no tengo una estación de radio, no tengo transmisores, no tengo un estudio, una sede física, no tengo una antena de retransmisión que tiene que estar en un cerro o en una torre gigante. No, yo tengo un teléfono y con este teléfono voy a hacer un podcast y me salto toda esa parte de la radio. Entonces, Francisco, en este caso estamos hablando de crear un podcast como un producto digital, no como un reuso de la radio. Con el paso de los años seguro se fijará una definición clara de la industria del podcast. Por ahí arrancamos. Por ahí arrancamos esta presentación. Ok, vale. Gracias, Germán. Vamos al siguiente. Mediciones claras. Esto no lo tienes con los programas de radio. Tú en un programa de radio sabes que tu emisora emite en una ciudad y solamente lo pueden oír en esa ciudad. Como en el podcast no hay fronteras, tú puedes llevarte sorpresas como que, como me ha pasado a mí, yo tengo un podcast personal que se llama El Siglo XXI Soy, yo lo grabo en Bogotá y resulta que al comienzo lo oían más personas en España que en Colombia, que es mi país. ¿Por qué pasaba eso? Todavía no lo sé explicar muy bien, pero lo oían más en España. Y actualmente lo oyen más en México. Pasó que empecé a poner publicidad y a mis oyentes de España eso no les gustó y dijeron, no. Y cortaron. Y pensé como, se me va a acabar acá la posibilidad de hacer el podcast. Pero en México hubo nueva audiencia y no les importó. No les importa que yo hable distinto, al menos a las personas que me oyen, ni les importa que yo esté en una ciudad diferente. Puedo saber dónde están esas personas y ahí sí, después de publicado, puedo saber qué edad tienen los que ya me oyeron. Puedo saber a qué género responden, con qué género se identifican, puedo saber si lo oyeron en un teléfono y si el teléfono era Android o era iOS. Lo puedo saber con las estadísticas de podcast. Y eso es lo que hace que el contenido que yo haga para podcast en realidad sea distinto del que creaba para radio. Puedo saber el sistema operativo y el tiempo que duraron escuchando. Cuando yo hice un programa y salió muy aburrido y la gente se empezó a desconectar a los 15 minutos, yo tengo unas estadísticas que me permiten saber eso. Podemos medir el público en podcast de esta forma. Puedo saber si eran hombres, mujeres, no especificado o no binario. Puedo saber el rango de edad de las personas, eso es básico. Pero también puedo saber por unas estadísticas detalladas
qué rango de ingresos tienen en su casa. Eso lo puedo saber. O cuál es su nivel de educación. En términos generales, ¿no? Son mediciones avanzadas y en este caso no son precisas, se miden de momento solamente se miden con categorías de los Estados Unidos, pero se pueden medir. ¿Cómo se mide eso? Porque las personas se identifican y se saben los datos a través de su IP. Ahora, ¿por qué hacer un podcast puede ser una inversión duradera? ¿Y por qué cambia completamente de lo que se hacía en la radio? Porque el final de temporada de este programa, de este podcast, fue en diciembre. Y aquí vemos cómo la estadística de julio sale ahí como cortada porque no estaba julio completo. Entonces tú puedes ver que había muchos oyentes en agosto, que había episodios nuevos en septiembre. ¿Y qué pasó en diciembre? Dejamos de publicar ese podcast. Y cuando se dejó de publicar ese podcast, si hubiese sido radio, se habría ido esto a cero. Pero no. Las personas siguen oyendo ese podcast aunque no tenga episodios nuevos. Totalmente distinto de la radio. Tú en la radio no quieres oír un programa que fue de hace 6 meses. No quieres. En podcast sí. No importa cuándo lo publicaron, lo que importa es que el contenido te interese. No importa. Es como los libros. Tú no dices, oh, ese libro no lo voy a leer porque ya tiene 1 año de viejo. No. Con los podcasts pasa similar. Patricia, ¿qué herramientas usamos para medir y analizar? Los servicios de hosting tienen unas herramientas de medición que puedes utilizar. Inicialmente esas, y luego hay otros servicios como de traqueo, que pueden ser, por ejemplo, PodTrack o Chartable, que te permiten añadir un código, igual que si pusieras un píxel de Google, o un código de traqueo perdón, el píxel no es de Google, el píxel es de Facebook. Bueno, puedes poner un código como el de Google Analytics o como el píxel de Facebook, pero hay otros que son especializados en audio. Francisco, leeré después tu discrepancia para no detener a los demás en la presentación. Ay, me pasé una, perdón. Entonces, cuando hablamos de gran alcance, muchas veces los clientes nos dicen, quiero tener mucho alcance. Y yo les digo, no, cuando quieres alcance, quieres algo que todo el mundo vea. Pensemos en display, en avisos visuales y en radio, que todo el mundo reciba el mensaje al mismo tiempo. Pero cuando pensamos en profundidad, entonces pensamos en el tiempo de escucha. Y al tener el tiempo de escucha, sabemos cuánto tiempo nos dedicó cada persona. Y ahí estamos hablando de la economía, de la atención. Tal vez hayan hoy escuchado este término, la economía de la atención. Competimos por la atención de las personas y queremos lograr la fidelidad. Esa fidelidad es conseguir finalmente que una persona que nos empezó a oír en enero siga escuchando nuestros podcasts y recomendándolos. Podemos lograrlo. Y hemos creado esta gráfica que habla del embudo. ¿Has oído del embudo de ventas? Pues este es un embudo de podcast. ¿Qué significa? Que cuando alguien se entera de que el podcast existe, ya le llegó una parte del mensaje. En el punto 1. Y llegamos hasta el punto 5, en donde está el máximo enganche, que es cuando las personas oyen todo el episodio. Incluso si dura 1 hora, oyen 1 hora del contenido y vuelven al siguiente episodio para oír más. Eso pasa con los podcasts. Es muy difícil. ¿Cuánto se demora una persona oyendo? Estas son gráficas de la curva de la atención, de la permanencia. Y en la parte de arriba vemos la curva típica de un podcast. Como puedes ver, al final del episodio hay más del 50% de personas escuchando, porque decidieron oírlo. Y en un video es muy raro que eso pase. En el video la atención se va muy rápido porque la gente tiene la pantalla y dice, no, otro, siguiente. En un podcast es más habitual que tú digas, bueno, me voy a pasear el perro. Voy a ir oyendo mi podcast y no voy a estar sacando el teléfono para estarlo pasando. Es una acción diferente. Agregamos valor a las marcas porque le añadimos el componente de la voz humana, que es lo que hace que tú confíes en una persona cuando la oyes. También cuando la ves, pero cuando tú oyes una persona puedes identificar y saber, ¿este me está diciendo la verdad? ¿O este me está contando una historia ahí? Por ejemplo,
Francisco está pensando en mí en este momento, como que me está contando una historia. Pero claro, se vale pensar eso, porque está escuchando no solamente el texto, sino que está escuchando la voz y puede sentir allí algo. Eso es humano, un componente humano. Y eso está en los podcasts. Y tú logras cogerle confianza a las personas o no, o desconfiar. Eso hace parte de lo humano y de la empatía, por supuesto. En esta parte hablamos de qué pasa si yo ya lo intenté. ¿Qué pasa si yo agarré un contenido de la radio y lo volqué al podcast y no me funcionó? ¿Por qué no me funcionó? Vamos a identificar por qué no le va bien a mi podcast. Porque lo hice muy largo, lo hice muy corto, porque empecé mi podcast a hacerlo en otro lado, porque empecé el podcast en YouTube y ahora descubro que es demasiado caro. Todas esas preguntas son válidas. Hay más preguntas que son válidas. ¿Se lo puedo encargar a una agencia? Sí, una agencia lo puede hacer. Una productora de video también lo puede hacer. Tienes las herramientas para hacerlo. Un estudio de grabación de sonido lo puede hacer. Claro que sí. Una central de medios encontrará la forma. No hace parte de su quehacer habitual, pero encontrará la forma de hacerlo. Puedes hacerlo tú en persona. Claro que sí. Y puedes encargárselo a una empresa que se dedica a podcast, como en este caso Caracol Podcast, que es donde yo estoy trabajando, pero puedes buscar otra, una que esté más cerca de tu ciudad, en donde haya una persona en la que tú confíes. Puedes hacer todo eso. Ahora, también hay una cantidad de errores comunes que hemos detectado a través del Big Data que nos ofrece todos los datos de todos los programas que se publican en Prisa Media. Así que, pues, cotidianamente yo puedo saber todos los datos de los programas de radio de la primera cadena de España, de lo que pasa en W Radio en México, puedo ver lo que pasa en ADN en Chile y puedo ver lo que pasa en Caracol Radio en Colombia y todas sus marcas. A partir de esos datos nos hemos dado cuenta de que hay errores comunes, como por ejemplo cuando alguien dice voy a hacer un Facebook Live y tomo ese audio y lo publico como podcast. Normalmente no funciona. Pasa lo mismo cuando lo haces con YouTube. Normalmente la gente que quiere ver algo en YouTube lo quiere ver. Y cuando lo pones en podcast en Spotify, no tiene la misma gracia porque lo creaste para ser visto. Y pasa similar cuando lo creas en audio y lo pones en YouTube. La gente entra a YouTube y dice, ay, pero no tiene video, solo una foto. Entonces la experiencia del usuario no es la misma. No es lo mismo si creas un programa para distribuirlo en radio que si lo creas para distribuirlo en Spotify. No es lo mismo, ni es igual, diría Alejandro Sanz. Y si publico solamente un episodio, sí se puede, pero no vas a crear el vínculo con el público. Y si lo publico en la plataforma gratuita, yo mismo lo hago y no le pido ayuda a nadie, claro que puedes, claro que puedes. Pero tal vez el resultado no sea el mejor. Y ahí vas a medir los resultados. Y no será lo que te diga Félix, sino lo que tú compruebes. Tú debes comprobarlo, hacer la prueba y darte cuenta. En tu caso, mira las estadísticas que cada vez que entras a una aplicación, yo te recomiendo, por ejemplo, si quieres hacerlo gratis, utiliza la aplicación que se llama Anchor FM. Anchor, se escribe Anchor porque la palabra es la palabra ancla en inglés. Esa plataforma es gratuita. Si quieres empezar con una plataforma que no necesariamente sea gratuita y que a la vez es limitada, empieza con una plataforma que se llama Spreaker. Es muy buena y te permite ir creciendo. Al comienzo arrancas gratis y luego te permite crear modelos de monetización que pueden utilizar grandes empresas de editoriales. En Colombia es utilizada por Caracol Podcast, donde yo trabajo, pero también la utiliza El Tiempo, también la utiliza la cadena RCN, también la utilizan muchísimas cadenas. Y claro, las empresas de radio están volcadas casi todas hacia las plataformas de Triton. Todas esas te lo permiten. Publicar y medir y darte cuenta si lo que estás haciendo te da el resultado que tú quieres o no. Creo que vamos a terminar. Bueno, eso es lo que ofrece la compañía en la que yo trabajo. Y aquí hay, por ejemplo, un episodio podcast
para que sepas qué tipo de podcast son los que yo produzco. Y voy con las preguntas. A ver, Francisco discrepas, ¿no son productos incompatibles? No, 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 para nada, no son incompatibles, solo son diferentes. El Abrazo de Oso, uno de los podcasts más conocidos y seguidos en España, se realiza en una radio comunitaria. Sí, claro, funciona. No siempre funciona, pero puede funcionar si lo haces en radio y lo haces en podcast. Es un reuso, como cuando reempacas algo. Lo reempacas para otro medio. Se vale, pero no siempre funciona. Patricia, ¿qué herramientas usas para medir? Utilizo las herramientas de Spreaker, de Anchor, de Triton. El Big Data lo agarro con Triton y utilizo PodTrack y utilizo Chartable. Everson, yo voto por los podcasts solo de audio. Yo también, aunque hay casos en los que recomiendo también con video. Los que usan video deben pensar obligatoriamente en función de producción de televisión y si queda corto de calidad es más costoso y toma más tiempo. Y Francisco, cuando Anchor es Spotify, cuidado, Anchor es Spotify, es verdad, Anchor hace parte de Spotify. No lo vas a poder monetizar tu podcast. Sí que lo puedes monetizar, solamente que no directamente de Spotify. Pero hay muchas formas y tengo otra presentación, no sé si tenemos tiempo o ya acabamos, pero tengo otra presentación en la que hablo las maneras de monetizar y las maneras no solamente de monetizar, sino de hacer viable tu proyecto. A veces lo que necesitas no es dinero. A veces lo que necesitas es que tu proyecto sea viable, que no desfallezcas a la mitad. O sea que si yo creo contenido, ocupo una plataforma en la que voy a pagar para que el contenido esté anclado. Hay plataformas en las que tienes que pagar y plataformas en las que no. Y plataformas en las que te dan las opciones. Una parte es gratuita y luego si quieres más detalles, si quieres más estadísticas, puedes pagar. Francisco, Spotify no se queda con los derechos, pero hay un detallito muy puntual, y es que legalmente Spotify no se queda con los derechos, pero tú le diste el permiso de ser el distribuidor único. Y eso puede cambiar si tú entras a tu configuración en Anchor, buscas la casilla de mostrar mi email, mi correo, y la activas. Con eso ya todas las plataformas van a saber que cuando quieran contactar al propietario, no van a contactar a Anchor, sino te van a contactar a ti. Es un truco súper fácil y es muestra mi correo. Y en ese momento tú tienes el control y no Anchor. Listo, los demás tal vez no hayan entendido eso. Emilia, por favor, enséñanos las maneras de monetizar el podcast. ¿Tenemos tiempo? Bien, dejo la pregunta. Déjame decirte, con mucho gusto, si ustedes quieren, yo no tengo ningún problema. Yo creo que no quisiéramos ¿Nos abusar de ti, extendemos? Félix. ¿Me escuchas? Está bien, estoy entusiasmado y si hay personas interesadas, yo estoy para servir. Bueno, adelante entonces, no vamos a ser limitantes. Somos una radio comunitaria indígena que vamos a iniciar a utilizar el podcast. La información excelente, excelente, porque la radio comunitaria te permite llegar por las ondas hasta donde dé el transmisor, y el podcast te permite extender ese radio en el espacio para llegar a otros lugares y en el tiempo para llegar a otras épocas, como si publicaras un libro, ¿no? Tenemos tiempo, ok, adelante. Gracias. Entonces voy a dejar de compartir para agarrar la otra presentación que tengo. Que la hice. Creo que la cerré. Así que nada de nervios. Keynote. No, es que estoy en modo de presentación. Por supuesto. Entonces lo que tengo que hacer es dejar de presentar. Y ahora sí, selecciono la otra ventana. Empiezo la presentación, que debe ser reproducir la presentación en una ventana. Listo. Un instante para tomar té. Gracias por la paciencia.
Y gracias Horacio y gracias Ricardo. Esta presentación no hace parte, no la creé pensando en el negocio, en el trabajo en Caracol Podcast, sino que esta la hice pensando en los cursos que hacemos en Platzi y en El Tiempo. Y aquí hablamos de un plan de negocio. Crear un plan de negocio no necesariamente para ganar dinero, sino para hacer sostenibles los proyectos. Pero el dinero es necesario. A veces las personas, especialmente en el periodismo, dicen, no quiero que el dinero guíe mi vida, pero necesito el dinero para poderme permitir hacer ese trabajo que hago por amor. Hay de ambos casos, las personas que lo hacen porque quieren ganar dinero y las personas que lo hacen por amor. Se vale. Cuando preparé esta presentación, arrancamos de una pregunta que había hecho alguien, que creo que era de una zona de Ecuador, que en este momento ya no recuerdo. Hablaba de que quiere dedicarse a hacer el podcast como su actividad principal, que es un reto grande. Entonces, partamos diciendo, ¿qué gano y qué pierdo es lo que está en juego? Cuando tú dices, voy a emprender un podcast, yo suelo decir emprender, porque no es solamente voy a hacer un podcast, sino que necesitas saber si eso va a funcionar o no va a funcionar, si vas a tener inconvenientes o no. Y en ese caso, entonces, yo suelo decir, apuntemos, hagamos una lista. ¿Gano dinero? ¿Voy a hacerlo por dinero? Sí, puede que gane dinero. Quizás no mucho, quizás mucho. Pero también cuando haga el podcast voy a ganar conocimiento. Y aquí conozco emprendimientos como uno que les puedo recomendar que se llama el Rob Fry Show, creo. Ahora mismo ya me puse a dudar. Lo hace Robbie Fry, que es un gringo que vive en Medellín, Colombia. Hace un podcast de entrevistas a personas que hablan de negocios y de innovación. Y el postulado de él fue bellísimo. Alguna vez lo escuché decir, yo quería hacer una maestría, pero no tenía ni el tiempo ni el dinero para pagarme esa maestría. Así que decidí llamar a los maestros y hacerles una entrevista para mi podcast. Con eso él está aprendiendo y haciendo contactos con las personas de su industria. Es un método muy, muy bueno para apalancar proyectos. Llamas a las personas y les haces una entrevista. Aprendes de ellas y además te presentas. Y es la mejor manera de presentarse y de decir, mira, yo estoy haciendo esto, sé hacer esto y me va bien. Pero además, crear un podcast también te puede ganar muchísimo en reputación. Porque puedes posicionarte como experto o experta en algún campo del conocimiento. Para eso funcionan los podcasts. También podría ser que no funcionen. Entonces, en ese caso, si no funciona, si tú empiezas a hacerlo y no funciona, debes saber que si invertiste dinero, vas a perder ese dinero. Si compraste un micrófono que al final no utilizaste nunca, yo diría que perdiste ese dinero. ¿Puedes darte el lujo de perder ese dinero? A veces sí, a veces no. Dependiendo de cuánto sea, ¿no? Uno diría como, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Puedes darte el lujo de perder tiempo? A veces sí y a veces no. Tenemos que tener eso en cuenta. Puede ser que le dediquemos 6 meses a un proyecto y al final digamos, nah, no obtuve lo que quería en esos 6 meses. O sí, lo obtuve y con creces. También debo decir que cuando emprendes un podcast, pierdes muchísimas ocasiones de la vida familiar y las personas a tu lado van a decir como, oye, ¿qué vas a hacer el sábado? Tenemos una fiesta. Y tú dices, no, ese día tengo grabación del podcast. Pasa. Alguien podría decir, no, pero no puede ser que te vayas a detener por eso. Pero debes tenerlo en cuenta porque va a pasar. ¿Cuándo es que vas a grabar tu podcast y cómo lo vas a hacer? ¿Qué tiempo le vas a dedicar? Vas a tener que dedicarle tiempo. Ahora bien, a veces lo haces porque te pagan. A veces lo haces porque te place. Cuando lo haces porque te place, pues no hay problema. Cuando lo haces porque te pagan, vas a
vas a tener que pensar en cómo te van a pagar. Porque no es siempre igual. Y vale la pena pensar siempre, ¿por qué alguien te iba a pagar por hacer eso? Yo sé que es súper básico, pero es que muchas veces se nos olvida. Y decimos como, no, yo hago un programa, es excelente mi programa, la gente me tiene que pagar. ¿Por qué? ¿Acaso no lo pueden conseguir también gratis en otro lado? No estoy diciendo que sea obligatorio que tú tengas algo definido acá para decirle a la gente, usted me tiene que pagar porque tienes que saber quién te va a pagar, cómo te va a pagar y por qué esa persona está motivada a pagarte. Simplemente para hacer tu plan. Ahora, eso significa que si una persona paga, hay alguien que hace la acción de pagar, debe haber una acción y una reacción. Y es que tú cobres. Y eso no siempre es tan fácil. Una pausa para responder a Germán Luis. Hago producciones de video para televisión y medios tradicionales. Ojalá dieran una plática de cómo subir un contenido para conceptualizarlo en negocio. Eso es la sugerencia. Ok. Vamos a ver si esto complace un poco a Germán. Cuando alguien paga, la acción pagar, debe haber una reacción de cobrar. Pero normalmente es al contrario, ¿no? Primero cobras para que te paguen. Nadie te va a decir, oye, toma mi dinero. Podría darse, pero no es tan fácil. Primero tú deberías pensar que vas a cobrar, pero ¿cómo? Piensa en cómo es que vas a cobrar. A veces basta con abrir una cuenta bancaria y decir, ya con esto me pueden pagar. Otras veces dices, no, ¿sabes qué? Voy a abrir una cuenta de PayPal para que me paguen por allí. ¿Por qué cobras? Y no significa como, pues, ¿por qué cobro? Pues porque necesito dinero. Pues claro, sí. Pero, ¿qué es lo que vas a entregar a cambio? Uy, esa es una pregunta grande. ¿Se puede vivir del podcasting, Francisco? Sí, doy fe. Y cada día hay más personas que pueden vivir del podcasting. Pero normalmente suele ser que han hecho un plan de negocios, un plan de construirse. Es muy difícil que alguien esté en casa con los brazos cruzados y alguien le llame y dice, oye, te voy a pagar por hacer un podcast. Es muy raro. Tienes que estar haciendo algo para activar esa rueda. Y sí funciona y cada día hay más personas en los países hispanoamericanos viviendo del podcasting. Veamos los modelos de negocio. Tú puedes crear un podcast para posicionarte como experto en una materia. Y eso significa que cuando tú te posicionas como experto, como que haces un podcast, no sé, aquí mismo en la CIP, Mauricio Cabrera tiene un podcast en el que se ha posicionado como experto y ha logrado cosas maravillosas, ha escrito un libro, ha logrado apalancar su libro, ha dado conferencias para medios de toda América Latina, creo, y es un experto. Y su medio para promocionarse como experto es natural. Él no tiene que andar diciéndole al mundo, yo soy experto. Él publica su podcast. Y me lo sé con muchos otros de otros campos. Con personas que hablan de finanzas personales, de lo que tú quieras, de medicina. Y cuando se posicionan como expertos pueden cobrar otra cosa. No el podcast necesariamente. Puede ser que cobren el podcast. Pero las personas y los medios también pueden posicionarse como expertos y luego cobrar. Aquí hay una sugerencia, podría ser cursos, podrían ser consultorías, pero hay más opciones. La opción del mercenario. Esta opción, vengo de un país en el que la violencia es un problema y estuve pensando como yo debería poner esto de mercenario, no lo sé, pero pues así es como lo reconocemos cuando alguien hace algo por dinero, alguien que cobra por hacer algo. Y en el podcasting puedes cobrar por ofrecer tu voz, por ofrecer tu trabajo como editor, puedes ofrecer tu trabajo como libretista o alquilar equipos incluso. Decir, mira, yo tengo unos micrófonos que funcionan y cuando Radio Ambulante está buscando hacer un podcast y ¡ay! Tienen que hacer una grabación en mi ciudad y no tienen quien haga la grabación porque los de Radio Ambulante viven en Nueva York
y necesitan que alguien vaya hasta determinado sitio en la ciudad, yo puedo prestar ese servicio y yo puedo ofrecer mi trabajo para ir a llevar los equipos o para ayudarles a hacer los libretos, porque yo conozco una historia y esto mismo lo hacen lo hacen también en las raras, lo hacen en la no ficción, lo hacen en Adonde Media, y muchas empresas que se dedican a hacer podcast necesitan contratar los servicios de alguien, de una persona o de una empresa. Podimo contrata gente, Spotify contrata gente para hacer ese tipo de cosas. En Emisor Podcasting en Chile vendió una de las series más grandiosas que he oído yo en podcast, se llama Caso 63, la hizo Emisor Podcasting en Chile y es un negocio con Spotify. Ahora, ¿qué más? ¿Vender sándwiches? No, pero sí podrías anunciar los sándwiches, los emparedados, dicen en México. Y puedes hacer publicidad a cualquier cosa que tú estés ofreciendo como producto. Eso significa que no necesariamente tienes que tener un carrito sanguchero en Perú, sino que puedes ofrecer consultorías, camisetas, puedes ofrecer suscripciones de un medio a través de promocionarte con un podcast. Esto es marketing de contenidos, un mercadeo de contenidos. Tú entregas un contenido de valor y con ese contenido de valor le anuncias a la gente eso que tú puedes ofrecer. Más opciones, ¿vamos bien? ¿Se puede vivir del podcasting? Sí, conozco gente viviendo de todos estos modelos que he mencionado y de combinaciones de modelos. Esto que vemos acá, sí, es un montón de publicidad, ¿verdad? Que uno dice como que tengo que mirar cuántas marcas hay ahí, pero no son competencia esas marcas, pero publicidad de otros. Publicidad ya no es tuya, como en el caso anterior, sino que tú le haces publicidad a una marca y cobras por hacer la publicidad. O das permiso de que en tu contenido una marca ponga publicidad. En este modelo se parecen las vallas, es porque tú pusiste las vallas, tú tienes una empresa de vallas publicitarias y vas y pones las vallas y cobras por eso. Pero, ¿y el bus? El autobús que está ahí con vallas publicitarias, su negocio es tener autobuses, pero permite que pongan publicidad. Tu negocio podría ser crear contenido, pero permitir que pongan publicidad. Y ahí es donde los modelos de la publicidad dinámica que habíamos dicho antes funcionan. Y este es un modelo muy eficiente. Y es que hay en toda Hispanoamérica becas y estímulos que entregan entidades gubernamentales y no gubernamentales. Normalmente esto no suele ser un ejercicio comercial, pero sí suele ser un ejercicio del Ministerio de Cultura de tu país, de la Secretaría de Cultura de tu departamento, estado o de tu ciudad, o de organizaciones como por ejemplo Google. Seguramente conocen el plan de Google News y puntualmente hay un plan entre Google y la empresa de radio pública de Estados Unidos, PRX, en que ambas compañías ofrecen una beca. No, NPR no ofrece esa beca con Google. NPR es una de las radios públicas de Estados Unidos. El modelo de Estados Unidos no se parece al modelo de otros países como España o Colombia, donde hay una sola radio pública. En Estados Unidos no hay ninguna radio estatal, sino que la radio pública en realidad es mixta. Entonces hay 3 o más entidades que hacen radio y que se consideran públicas porque son de carácter mixto. NPR es una, PRX es otra y creo que hay otra que en este momento no recuerdo, creo. Puedes obtener una beca o un estímulo de una de esas entidades. Y esto, ¿un parque de diversiones? ¿Cómo es que un parque de diversiones puede ser un modelo para monetizar un podcast o para ganar dinero, para hacerlo sostenible? Si pones un muro de pago y el parque de diversiones tú no entras sin haber pagado, ¿no? Primero pagas y después entras y ya puedes utilizar todas las atracciones del parque. Si pones un muro de pago en tu medio, puedes cobrar para que la gente acceda a tus contenidos.
Y a veces no necesitas poner tu propio muro de pago, que eso puede requerir de desarrollo para la página web, instalar plugins, pero a veces puedes decir, no, yo voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer con Podimo, con Patreon, con Evox. Recientemente me falta escribir allí. Apple Podcast abrió una opción en la que tú pones contenido que las personas que paguen pueden oír y quien no pague no lo puede oír. Hay un muro de pago. Este señor se me parece a Joaquin Phoenix, pero creo que no es Joaquin Phoenix. Pero imaginémonos que Joaquin Phoenix dice, ¿sabes qué? Quiero patrocinar un podcast. En América Latina puede pasar con, por ejemplo, Diego Luna. Dice, ¿sabes qué? Me gustan los podcasts y yo lo voy a patrocinar porque voy a ser parte del equipo o porque voy a poner dinero de mi fundación o de mi empresa para hacerlo. También puede pasar no sé, con una empresa muy grande de tu país. Y este podría ser el CEO de una empresa que diga, ¿sabes qué? Yo sí quiero publicidad o simplemente patrocinio de un podcast y voy a pagarte lo que me dices que vale una temporada contigo. O créame un contenido para mi marca. Y aquí Juan, no, todavía no es la pregunta para Juan. Amazon, Uber, trackers que son los códigos para averiguar quién ha hecho clic en un enlace. Este me quedó al revés, ¿no? Primero tenía que decir comisiones y afiliados. Esto significa que tú puedes ganar por las comisiones de venta de productos o servicios que tú recomiendes. En mi caso, en España funciona muy bien Amazon. Los afiliados de Amazon durante años ha funcionado muy bien. Los podcasters que recomiendan productos que están disponibles en Amazon y le dicen directamente a su público, si vas a hacer una compra en Amazon, hazla utilizando mi código y me vas a ayudar. Tú obtienes lo mismo, tienes tu compra, pero yo voy a recibir una comisión solamente porque utilizaste mi código de afiliado. No es oculto, se dice de frente. Tengo un código de afiliado, utilízalo y me darán una comisión de lo que tú compres sin que tengas que pagar más. Y las personas del público dicen, ¿sabes qué? Sí, si lo voy a comprar y voy a poder ayudar a mi podcaster favorito, ¿por qué no? En mi caso personal, compartí un enlace de Uber y durante año y medio o algo así, pude utilizar Uber sin pagarlo porque mi código de afiliado me permitía tener saldo a favor. Y aquí viene lo que preguntaba Juan, las donaciones, los sistemas de crowdfunding. Hay varias formas de hacer crowdfunding o de recaudar dinero. Las plataformas más comunes para hacerlo son estas que aparecen en la pantalla. En algunas funciona casi como un muro de pago, pero en otras hay recompensas. Casi siempre hay una recompensa. Entonces tú le dices a las personas, dame dinero y a cambio te voy a dar una recompensa, que puede ser, puedes oír los episodios o te voy a mandar una taza o una camiseta o te voy a mandar un saludo en mis episodios de podcast o en mi canal de YouTube o cosas así. Casi siempre es dependiendo de lo que tengas, de lo que hayas diseñado como recompensas. Y esos son a grandes rasgos los modelos de negocio. A partir de ahora vienen unos consejos que ahí creo que sí nos podemos extender demasiado. Así que lo dejo pendiente. Mi recomendación a partir de ese momento es no salgas a hacer un podcast porque sí. Haz un plan. Ok, Emilia, voy a pasar rápido. Porque ya estamos mucho más del tiempo previsto. No, tranquilo, Félix, está muy interesante y la audiencia está ahí. Estamos bien, podemos llegar hasta la 1:30, ¿no? Sin problema. Ok. En Haz un plan, suelo decirle a las personas qué detalles debe tener el plan. Debe tener, los dije al comienzo de esta presentación, quién te va a pagar, cómo te va a pagar y por qué te va a pagar. ¿Cuál es el producto que le vas a entregar a esa persona o institución para que te pague? Con esos tres elementos puedes crear tu plan. Debes saber en qué consiste el negocio.
Muchas veces la gente arranca a hacer un podcast y dice, mi negocio es hacer un podcast. Y resulta que nadie paga por un podcast. Es como si le dijeras a una emisora de radio, mi negocio es hacer programas de radio. Nadie paga por oír un programa de radio. Nadie paga por oír un programa de radio. ¿De dónde sacan dinero entonces las compañías de radio? De otra cosa, que muchas veces es la publicidad. No siempre es solo la publicidad. Ahí hay un secreto de las compañías de radio. No siempre es solo la publicidad. Hay un plan de negocio en el que cobran otras cosas. Pero no nos desorientemos. Validar las ideas significa probarlas, darte la oportunidad de probar las ideas. No partas de un axioma diciendo, esto es así porque le funcionó a mi vecino. Esto es así porque funcionó en Estados Unidos. No siempre. Valida las ideas. Haz el plan, identifica cuál es tu negocio y luego valídalo. Haz una prueba. Y si la prueba no resultó, cambia rápido. No te quedes insistiendo en algo que ya viste que no funciona. Identifica los riesgos. ¿Qué podría pasar en el caso de que me vaya mal? Y anticípate a los contratiempos. Si sabes que te puede ir mal porque tu programa dependía de tener grandes invitados y los invitados no te están atendiendo la invitación, no te responden, entonces debes anticiparte y saber cómo, por aquí no me está funcionando. ¿Qué necesito para que sí me funcione? Identifica esos riesgos y adelántate. Cuando tengas un cliente, debes enfocarte en el cliente. Y aquí es importante identificar cuál es el cliente. ¿Es el que te paga o es el que te oye? No siempre es el cliente es el que te oye. A veces es el que te paga por una publicidad y no es el que está oyendo. A veces sí es el que está oyendo. Pero hay que definir quién es la persona que va a pagar. No la que oye, la que paga. No siempre son los mismos. ¿Qué le entregas a esa persona que paga? También sirve la pregunta para la persona que oye. ¿Qué beneficio le das al que te oye y qué beneficio le das al que te paga? ¿Y cómo les vas a entregar ese producto? Es fácil, ¿no? Al que te oye le vas a entregar un audio. Y al que te paga, tal vez no sea el audio. Tal vez diga como, no, ¿sabes qué? Yo necesito es un informe de estadísticas. O si estás utilizando enlaces de afiliado, yo necesito es clics, un número determinado de clics, o un número de visitas, o de llamadas telefónicas. Dile a la gente que me llame. Y luego te miden con eso. KPIs, ¿no? Medidores de la eficacia del proyecto. Una pausa y leo a Francisco. Creo que el podcast de pago no tiene fácil recorrido. Depende del país. Hay unos países donde funciona muy bien. Por una parte requiere un nivel de calidad y apoyo de plataformas, medios de comunicación, y por otra parte la gente se ha habituado a la escucha gratuita. Sí, estoy de acuerdo. Al menos en Hispanoamérica todo el mundo quiere oír gratis. Cuando tienen que pagar, el oyente puede migrar a otro producto gratuito o de similar contenido. Es como si un periódico gratuito se convierte en algo a pago. Sí, tienes razón, Francisco, pero estás a la vez viendo solamente el vaso medio vacío. Eso mismo permite que plataformas como Podimo, que le cobra a los oyentes, esté pagando buenas cantidades de dinero para los que crean el contenido para ellos. Y luego lo ofrecen gratis a los oyentes. No siempre la forma del muro de pago tiene que ser contigua ahí como al pie del cañón. Hay otras formas de conseguir exactamente eso del contenido de pago. Hay formas diferentes. Por ejemplo, ¿recuerdas que mencioné Caso 63, que lo produjo la compañía Emisor Podcasting en Chile para Spotify? Bueno, Spotify le pagó y creo que les debió haber pagado bien. Eso espero. Porque el producto es muy bueno, funciona muy bien, claro. Pero entonces hay varias formas. ¿Cómo se llama la página? Espérate, me perdí. Podimo, tal vez. Una plataforma de podcasting que ha estado pagando por contenido.
¿Quién lo compraría? Realista pesimista. Sí, ok. Está siendo realista pesimista, lo cual es sano, pero también busca las alternativas, justamente. Bien, continúo con la presentación. Ahora, en medio de la competencia, cuando tú hagas un podcast y vas a decir como, yo voy a hacer un podcast sobre fútbol, ¿por qué crees que van a comprar o a escuchar el tuyo y no otro? Que de repente habla incluso hasta del mismo equipo de fútbol. Entonces, habría que darle unas razones poderosas, saberlas. Lo importante es que lo sepas para que luego, dentro de tu plan, puedas identificar y decir como, ¿sabes qué? Si lo hubiera hecho con otro equipo de fútbol, tal vez me iría mejor. O, no sé, otras cosas. Cuando tienes eso, cuando has definido eso y lo has escrito en una lista, puedes pensar como, caramba, para que la gente me oiga o para que estén en mi crowdfunding, yo debería dar unos beneficios. ¿Cuáles podrían ser esos beneficios? Y ese beneficio es algo que solamente yo le voy a dar a las personas y que no lo encuentran en cualquier lado. La razón por la que alguien va a una cafetería en especial es porque dicen, uy, allá es mejor porque, pues imaginemos que tu podcast es una cafetería y que la gente va hasta allá porque, ¿cuál es ese por qué? Y establece un método de cobros. ¿Cómo obtendrás el dinero? A veces basta con tener una cuenta bancaria, como ya había contado antes, pero otras veces hace falta hacer más procesos. A veces, dentro de los recursos que te hacen falta, por ejemplo, en mi país puede hacer falta tener un registro de la Cámara de Comercio, porque si no, algunos clientes no te pueden pagar. O tener un registro único tributario, un número de tributario, que puede ser el de la persona o el del medio, el medio para que tú estás desarrollando. Va a necesitar algunas cosas que son muy pragmáticas, son muy específicas y que no siempre nos acordamos. Y luego nos dicen, sí, te voy a pagar. ¿Cuánto me dijiste que era? No sé, $1,000 por episodio. ¡Oh, qué bien! Me van a pagar $1,000 por episodio. Muy bien, te los giro entonces vía PayPal. ¿Sabes qué? Es que no tengo cuenta de PayPal. Pues abres una. Es que sabes que no sé cómo se abre una cuenta de PayPal. ¿Me podrías indicar? Y ahí tal vez el cliente te diga, no. Ve a hacer tu parte del trabajo. Tú deberías estar lista o listo para recibir los pagos. Eso es como organizarte pensando en un negocio. Y repito, no siempre es que estemos pensando en el vil metal, sino que para hacer cosas que nos gustan tenemos que hacer cosas que a veces es como el trabajo de oficina. En la película de policías, como yo disfruto mucho persiguiendo a los ladrones, persecuciones en auto. Claro, pero después de la persecución tienes que llegar a la oficina y hacer el informe. Debes saber entonces cuáles son esas tareas que tienes para que funcione el plan y que necesariamente vas a necesitar ayuda, incluso del banco. Pero no se puede hacer un negocio estando solo. Aunque uno quiera, no es realista. No puedes hacer un negocio estando solo porque como mínimo vas a necesitar un cliente, alguien que te pague. Ahora, cuando necesitas ayuda de unas personas, ¿cuánto te costará? Por ejemplo, cuando uno dice, voy a publicarlo en Anchor porque es gratis. Sí, pero Anchor, como había dicho Francisco, no necesariamente te permite monetizar de la vía más obvia. Puedes monetizarlo de otras maneras y seguir utilizando Anchor gratuito, pero tal vez sea mejor tomar otra plataforma que sea de pago y que te permita avanzar en el futuro. Tal vez no siempre lo que parece fácil es la vía más adecuada para ti. Enfócate en lo que tú necesitas y en lo que tú puedes ofrecer. Si estamos hablando de tu medio, pues diríamos, ¿cuánto tiempo hay disponible para hacer el proyecto? Cada día. ¿Le puedes dedicar 30 minutos? Ok, no le dediques una hora. Decidiste dedicarle 30 minutos. Si le dedicas una hora y tu plan era de 30 minutos, ya vas en pérdidas. O al contrario, ¿cuánto vas a tardar
en cumplir las metas. ¿Cuánto te va a costar cumplir esas metas que estén en tu plan si estás visualizándolo hacia adelante? ¿Cuánto es tu aguante? Eso de cuándo vas a alcanzar el punto de equilibrio. Como uno dice, voy a emprender esto, pero mis ahorros solamente me dan para vivir un año, un mes, tú pones la cifra que sea, una semana antes de empezar a recibir dinero. Pago por mi trabajo. Debes saber cuál es ese tiempo, ese lapso. Y cuando ganes, ¿en qué te vas a gastar el dinero? Esa es la parte divertida, ¿no? Puedes soñar, pero también puedes decir como, ¿y si pedí un crédito? ¿Y si tengo un crédito y tengo que pagarlo después? 3/4 de lo mismo con los objetivos. Sugiero que los objetivos son grandotes, probablemente a largo plazo, pero las metas son pequeñitas. Las metas te permiten dividir el gran objetivo y definir que, por ejemplo, en 4 semanas deberías haber logrado esto o lo otro. Pero si el objetivo es, imaginémonos, a tener una empresa que tú fundaste, un medio, que todavía esté abierto y vigente dentro de 50 años, ¿cómo sería la historia de ese medio? ¿Qué se contaría dentro de 50 años sobre ese medio que tú fundaste? ¿Y qué se contaría de tu propia vida con ese medio dentro de 5 años? Y así lo vamos acercando. Lo vamos acercando para definir exactamente qué es lo que hay que hacer en cada uno de los pasos de ejecución del plan. Porque cuando tienes esas metas, puedes evaluarte y saber si lo estás haciendo bien o mal. Si te visualizaste en que la empresa que fundaste a 50 años tiene tal cosa, en 5 meses tú podrías saber, ¿voy bien o voy mal? ¿Voy rápido o voy lento? Y podrías ir incorporando a tu plan correcciones de cosas que vayas descubriendo paso a paso. Porque todos metemos la pata. No vas a ser tú la excepción, no he sido yo la excepción, nadie es la excepción, todos metemos la pata. Lo importante es darnos cuenta. Y darnos cuenta a tiempo de que hemos estado metiendo la pata en X o en Y y poderlo arreglar. Cuando identificas que no está saliendo según tu plan, tú puedes hacer los correctivos y decidir qué vas a hacer en la próxima jornada. Damas y caballeros, esa ha sido la presentación. Muchas Gracias, Felipe. gracias. Muchas gracias, Félix Riaño. De verdad, ya tienes la marca del podcast, del webinar SIP más largo, pero al mismo tiempo uno de los más interesantes. Está Ricardo. Adelante, Ricardo. Estás enmudecido, Ricardo. Perdón, disculpen, Félix, Horacio. No, simplemente agradecer muchísimo a tu presentación, Félix. Muchísimo, sobre todo, tu generosidad de tiempo que se ha excedido bastante y por lo que veo en la audiencia podría seguir horas más o que hiciéramos entre todos una práctica de podcast. Pero la verdad que fue muy, muy útil, interesante. Siempre digo, después de cada presentación, que tienen que cumplir ciertos requisitos. Utilidad, servicio, relevancia y valor agregado. Y creo que estas 4 características las han tenido tu presentación, así que te agradecemos muchísimo y veo que todo el mundo se desvive por poner manos, aplausos a Félix. Yo te quisiera comprometer, por favor, para, más allá de que te vamos a tener seguramente en SIP Connect, pero en próximos webinars si podríamos dar un seguimiento para que sea, creo que quedaron muchas cosas pendientes, y ojalá que a partir de hoy, y lo marcamos entre todos los que están presentes acá, 22 de septiembre, al próximo webinar con Félix, alguien haya hecho una experiencia, y tal vez Félix y quien haya hecho una experiencia nueva o haya fundamentado lo que están haciendo ahora, puede también ser presentador. Creo que sería una buena cosa de cómo Félix
ha despertado en muchos de nosotros esta pasión por el podcast. Félix, la verdad, muchísimas gracias como siempre. Gracias por la pasión que pones en esto. Gracias por enseñarnos buenos caminos. Y ojalá que todos de una o de otra forma puedan monetizar este tema del trabajo y de la pasión por un podcast, pero sobre todo lo que hemos aprendido mucho de hoy, que lleva mucho de estrategia, mucho de planificación y que es un trabajo muy serio, pero muy interesante. Genial. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias, Horacio, y gracias a, no sé, a Margarita, Emilia, Melba, Francisco. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a todos por estar de tan diversos países y regiones de toda América. Los vamos a convocar próximamente para el nuevo webinar que ya está preparando Horacio. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Felicidades a los del sur que ya entraron en primavera desde ayer y a nosotros en el otoño, pero bueno, en el otoño en Miami la verdad que seguimos en primavera constante. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Félix. Gracias, Horacio. Hasta luego.